Buen día, profesor. Bueno, ¿qué quieren hoy? Hombre, siéntese, hombre. Hombre, profesor, porque yo sé que usted puede estar desayunando, caminando y uno le pregunta algo enseguida. Usted sabe, usted parece como si fuera como una inteligencia artificial, porque usted es más natural que la yuca y que el jobo aquí en Barranquilla y la guinda. Y esa vaina que hay ahí en Campeche, la ciruela, en Maranúa y toda esa vaina, profesor. No, sí, siéntense, ¿qué quieren? No, hombre, que la república, profesor. No. Bueno, disculpen que esté comiendo o no desayunando. Y disculpen porque hace mucha falta Carreño y los manuales de urbanidad. Usted está en una esquina y llega de pronto con la boca llena de cloaca, ¿no? De este pan y este café con leche. Un individuo y empieza a hablar una cantidad de cosas y defendiendo al individuo porque sencillamente un medio de comunicación rastrero empieza a decirle una cantidad de cosas y una cantidad de mentiras defendiendo a sus patronos. Entonces aquí es diferente. Esta cuestión de república, como le dije, tienen que ver es con una primera, segunda. Pues vamos a empezar de una primera república ya en la época de Nariño, que es el que llama la patria boba, 1800 y pico. Nace una constitución llamada la de Núñez, que solo ha tenido transformaciones, pero no totalmente que la hayan cercenado. Sencillamente transformaciones. Y esas transformaciones nos están diciendo a nosotros que sí ha visto república en Colombia. Esta Colombia que se llama república, allá hay que se le llamó por primera vez en la famosa patria boba, y ese término lo dio Antonio Nariño. Entonces sucede que si llega alguien en una esquina y habla que nada más se pasa toda la vida es viendo al Junior y viendo una cantidad de cosas, no tiene ni idea de estas cosas y menos de la urbanidad de Carreño. Cuando ustedes analizan que esta Colombia tiene un aspecto físico, que tiene nieve perpetua a más de 4.500 metros, que tiene páramo a 3.300 metros, que tiene frío en 2.300 y templado a 1.100 y cálido a 0 metros. Y hay totalmente una Colombia física que ha pasado por primeras repúblicas ya en la época, y por eso se habla de una literatura independentista, una literatura colonialista, una literatura de tal y cual manera que va dando al hombre, que va pasando del siglo XIX al siglo XX, y que de los siglos anteriores, cuando nacen esa patria boba y esa república, se empieza a hablar por qué se le dice república, y es cuando nace la República de Colombia en el contexto de la política, y siempre ha estado metida la palabra paz, y esto se conoce como el tránsito al siglo XX. Podemos decir que la Constitución de 1886, bajo el liderazgo de un hombre llamado Rafael Núñez, o le llamaron el nuñismo, Constitución del liderazgo del nuñismo y del Partido Nacional, preparó al país para su ingreso al siglo XX. Sin embargo, los excesos partidistas, hubieron muchos excesos partidistas, motivaron las guerras civiles y una posterior reforma constitucional, solo reformas, pañitos de agua tibia. La modernización se emprendió a partir de 1904, a la cual contribuyó la paz política de aquellos años. En que hay un tránsito al final del siglo XX, y que hay y se permite recorrer el tránsito del siglo XIX al XX. En ese tránsito, con el establecimiento de la Quinta República, es aquí cuando nace la Quinta República en el año de 1886, nuestro país adquirió el nombre definitivo de República de Colombia. Se habían ya pasado aquellas cuestiones
combustibles, aquellas cuestiones del terrorista Murillo, aquellas cuestiones del que llama Patria Boba Nariño. Ya se habían pasado 4 siglos, 3 siglos, habían pasado y había quedado aquello, y ya llega la Quinta República de Colombia, entrando el siglo XX. Y en todas ellas, de 1886 al 30, está dominada electoralmente por el Partido Conservador. Colombia vivió una agitada vida política y social que ocurrió durante estos 44 años. De una parte, hacia 1886, los sectores dominantes permanecían todavía fraccionados y eran incapaces de unificar la sociedad sin recurrir a la guerra civil y al cambio total de la Constitución. Por eso, perdonen, que yo de una clase está comiendo, raspando el cucayo. Nos dimos cuenta que a finales del siglo XX, allá en 1886 a 1910, el triunfo de la regeneración de 1886 bajo el liderazgo de Rafael Núñez dio principio al final del siglo XIX. Una coalición de liberales, independientes y de conservadores reunidos en el Palacio, o en el partido más bien nacional, el cual se impuso al vencer a los liberales radicales en la guerra civil de 1885. Y aquí se elaboró una nueva constitución que fue la de 1886. Esta implantación y esta cuestión que implantó un nuevo régimen centralista al abolir los estados federales y convertirlos en departamentos de una nación unitaria regida por un fuerte poder ejecutivo. Eso así, nosotros podemos ir entendiendo que esto es república y que esto es partido republicano. Como le dije, que los partidos son superestructuras, no son esa nación que ya se le llama así cuando ya hay muchas repúblicas en la tierra. Por eso es que cuando nace el concordato con el Vaticano en 1887, se restableció las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Entre el Estado y la Iglesia se restablecen. Hay una gran relación, porque siempre están interviniendo las culturas y las costumbres extranjeras que tuvieron que ver con nuestra independencia y nuestra lucha, como fueron la cuestión francesa, la cuestión estadounidense, e incluso los ingleses de Inglaterra. Por eso es que el recio ejercicio hegemónico impuesto por Miguel Antonio Caro y sus seguidores propició que los liberales declararan la guerra como única alternativa para acceder al poder. En 1895 a 1899 estallaron las últimas guerras. Hombre, profesor, ¿cómo va a ser posible? Sí, en nuestra historia, pues, aunque ellas significaron la derrota de los liberales radicales. La ciudad en que están los partidos. Y la gran realidad es que los partidos tuvieron que aceptar una reformulación de las prácticas políticas existentes hasta el momento como condición para establecer una paz duradera en el país. El régimen de Rafael Reyes fue un primer paso en este sentido, pues tanto liberales como conservadores participaron en el gobierno y lograron con ello implantar una primera modernización de la administración pública. En esta época en que nosotros salimos de unas creencias y salimos de una forma de analizar el mundo y de ver cómo también aquí apenas en esta Barranquilla la población llegaba apenas a 30.000, 40.000 habitantes, 35.000 habitantes, mientras Bogotá podía tener alrededor, más o menos, en esas épocas, unas 300.000 personas. En Medellín había unas
160 y pico en 1938 y en 1905 solo llegaban a 54.000, Barranquilla a 40.000, pero en el 38 a 152.000 y Bogotá llegó a 330 cuando solamente en 1905 que se empiezan a dar estas cosas tenían 100.000 habitantes. Hasta hoy que hay millones en Barranquilla y hay millones en Bogotá, el mundo ha cambiado y seguimos todavía hablando de paz. Seguimos hablando de guerras civiles, seguimos hablando de nuestra historia y estamos a punto cuando un solo partido quiere volver a la dictadura, utilizando la famosa y chueca democracia como única alternativa para crear dictaduras democráticas. Y eso fue lo que pasó hace poco con el partido que está entre veremos llamado el Partido Uribista o el